Amados hermanos, ¿quién recuerda qué libro de la Biblia estamos estudiando? Nehemías. Muy bien. Y hoy nos corresponde el versículo 5, o lo que estudiamos el jueves pasado fue hasta el versículo 4, y hoy nos corresponde desde el versículo 5 hasta el versículo 11 del capítulo 1 de Nehemías. Entonces vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 11. Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 11. Cuando iniciamos la serie, cuando iniciamos el estudio del libro y entendiendo que hace unos jueves las cosas han cambiado y el estudio se ha desarrollado de una manera diferente, estamos aplicando lo que estudiamos en el libro de una manera devocional, meditativa. Y eso nos lleva, mis hermanos, a poder entender de qué forma podemos aplicar lo que estudiamos en la noche de hoy. ¿Qué tan relevante es Nehemías para nuestras vidas? ¿Qué tan relevante es leer cada línea de este texto para nuestras vidas? Y eso me lleva a preguntarme, ¿qué pasó con Nehemías? ¿Por qué Jerusalén no está, o el pueblo judío no está en Jerusalén? Porque está en una tierra que no es de ellos. ¿Cómo así cuando escuchamos en la introducción que están exiliados, que este es el tercer grupo que retorna, que un grupo fue llevado por Esdras, por Zorobabel primero, después por Esdras y ahora por Nehemías? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Y esa es una pregunta que vamos a responder a lo largo de esta enseñanza también. Aproximadamente unos 1000 años después de Moisés y unos 400 años aproximados antes del nacimiento de Jesús, la nación de Israel y el pueblo judío estaban en un estado de desesperación. Sus naciones fueron destruidas, primero el reino del norte, Israel, y luego el reino del sur, Judá. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios y el algún día glorioso templo de Salomón fue totalmente destruido. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, deportaron a casi todos de la ciudad y la región por alrededor de unos 70 años aproximadamente. Jerusalén fue un pueblo fantasma en ese entonces, con el potencial de terminar como muchas ciudades olvidadas totalmente, olvidadas y que solamente quedaran para contar una historia en la noche. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, comenzaron a hacer casas para ellos mismos. Se establecieron y muchos aún seguían al Dios de sus padres. No habían olvidado al Dios de sus padres aún estando en Babilonia, pero lo hacían desde ese lugar, sin ningún deseo de regresar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Algunos de estos fieles judíos fueron elevados a lugares de prominencia en los gobiernos a los que fueron deportados. Tenemos el caso de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, también se convirtieron en líderes en Babilonia. Tenemos también el ejemplo de Esther, fue hecha reina en las cortes de un rey persa, pero después de 70 años de cautividad en Babilonia, después de 70 años, se les dio la oportunidad de regresar a su tierra, la tierra prometida, por donde nosotros hemos quedado en el estudio de Génesis, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que Dios prometió, Canaán. De los 2 o 3 millones de judíos deportados de la tierra, de su tierra, solamente regresaron aproximadamente 50,000. Aproximadamente, estamos hablando aproximadamente de un 2% de judíos que regresaron, pero ellos regresaron a Jerusalén. Y en los días de Esdras,
construyeron el templo y establecieron un fundamento espiritual para Israel y lo hicieron una vez más. El libro de Nehemías inicia aproximadamente 13 años después que termina el libro de Esdras, casi 100 años después de que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida, es decir, el primer retorno. Después de este largo tiempo, los muros de la ciudad de Jerusalén aún estaban en ruinas. Ya vamos acercándonos nuevamente a Nehemías. Antes de esto, los ciudadanos de Jerusalén habían intentado reconstruir los muros, pero fallaron en sus intentos. Lo podemos ver en Esdras capítulo 4, versículos del 6 al 23. Vemos que unos 75 años antes ellos intentaron reconstruir los muros. Eso lo podemos ver en Esdras capítulo 4. Pero fueron detenidos por sus enemigos. Ninguno pensó que este obstáculo podría ser superado. Por lo que en los muros permanecieron en ruinas por mucho tiempo. Esto, mis hermanos, nos ubica en la escena narrada en el capítulo 1 de Nehemías. Ya sabemos por qué entonces Nehemías tiene la intención de reconstruir los muros. Y ahora sí, vamos a leer Nehemías capítulo 1. Y aunque se explicó el jueves pasado y hicieron un devocional sobre eso, voy a retomar y voy a leer desde el versículo 1 para ustedes. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, entramos al versículo que nos corresponde en la noche de hoy. ¿Qué dijo Nehemías? Te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guarda sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Y esto era lo que había pasado. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor de este hombre. Hablando de Artajerjes, era yo entonces copero del rey, dice Nehemías. Nehemías deja ver un interés evidente por la causa de Dios. Y es lo que vemos en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando
y orando delante del Dios del cielo. Pero, ¿por qué Nehemías se duele? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué el dolor de Nehemías? ¿Cuál es el motivo por el cual Nehemías hizo duelo? Que hemos estudiado estos 2 últimos jueves. Mis hermanos, no solo por las necesidades en Jerusalén. Él no hizo duelo solamente porque Jerusalén estaba en ruinas y estaba destruida, sino también, y creo que primordialmente, porque Dios era deshonrado mientras Jerusalén permanecía en ruinas. Ese era el dolor de Nehemías, por causa del pecado, por causa de la afrenta que se le estaba haciendo a Dios. Porque Jerusalén era la ciudad santa, como lo vemos en el capítulo 11 del versículo 8 de Nehemías. El centro de adoración en el que Dios había decidido habitar, versículo 9. Es decir, Jerusalén era un lugar señalado donde la realidad de su presencia sería experimentada en amor y misericordia para todos los que lo buscaban, para todos los que buscaban reverenciar el nombre de Dios. Pero nada de esto, mis hermanos, podría ser una realidad mientras Jerusalén permanecía en ruinas. El pastor Ángel al inicio explicaba algo, y es que una ciudad que no tiene murallas es un sitio donde carece de valor. Es decir, ahí no hay nada que proteger, no hay nada que guardar, no hay nada valioso allí. Y de esa forma se le perdía el sentido a la ciudad de Dios en la tierra, de Israel como nación, como pueblo, de Judá en este caso. Nehemías se identifica con la búsqueda de la gloria y la alabanza de Dios, y esto es lo que impulsó su duelo. Él se inclina hacia la gloria de Dios. Él no simplemente está mirando lo físico, sino él tiene una convicción que va más allá de lo material, y son las promesas que vamos a ver más adelante que Dios ya había hecho. No solamente a Moisés, sino que también lo pudimos estudiar en Abraham. Nehemías tenía eso claro, mis hermanos. Y para él no es simplemente una reconstrucción de unas murallas en ruina, sino que era el recuperar la gloria de Dios en ese territorio y que el nombre de Dios fuese reverenciado. Es evidente la comprensión de Nehemías, como lo acabo de decir. Evidente de esta comprensión en cuanto a la voluntad de Dios que ya había sido revelado. Hasta este punto recuerden que ya existía la ley, que ya habían escritos y que Nehemías era conocedor de esos escritos. Bajo este entendimiento podemos observar que hay varias consideraciones en esta maravillosa y apasionada oración, y en esta maravillosa y apasionada oración podemos observar varios aspectos importantes. Podemos ver que en la oración de Nehemías se reconoce la majestad y la solemnidad del Dios del pacto. Lo podemos observar en el versículo 5 al versículo 6a. También podemos ver que en esta oración Nehemías reconoce y confiesa solidariamente el pecado de los hijos de Israel. Y tengan presente este término, solidariamente, el pecado de los hijos de Israel. Y por último, en la oración de Nehemías se reconoce la fidelidad de Dios ante la promesa de restauración de su pueblo. Y es lo que vemos en el versículo 8 hasta el versículo 11. Obviamente hay más detalles, pero mis hermanos, hay un mensaje de redención implícito en esta oración. Y es lo que yo quiero expresar y exponer en la noche de hoy. Estudiemos un poco y observemos nuestra primera consideración. Nehemías en su oración reconoce la majestad y la solemnidad del Dios del pacto. ¿Algún hermano que me ayude leyendo versículo 5 al versículo 6a? Y te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, que guarde el pacto de
misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Ahora, atento tu oído, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Está ahí? Hasta ahí. Que esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Sigue leyendo cuando dice que yo hago. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Hasta ahí, gracias, mi hermano. Con el pacto abrahámico, Dios comenzó el trato con un pueblo especial. ¿Cómo se llamaba ese pueblo especial? Israel. Dios les prometió, ¿qué les prometió a Israel? Una tierra. Le prometió una descendencia también, ¿cierto? De la que provendría ¿quién? Más adelante, el Mesías. Y un pueblo sobre el cual él reinaría y una bendición espiritual de la que el perdón formaría parte. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se encarga de llevar a Israel a un lugar de bendición espiritual, no solamente bendición material y terrenal, sino bendición espiritual, donde ese pueblo iba a ser el agente de Dios para bendecir a todas las naciones. Ese era Israel, ese era el pueblo especial. Y Nehemías reconoce que ese mismo pacto hecho a Abraham todavía estaba siendo revelado de manera progresiva hasta este punto en el libro de Nehemías. Nehemías, a pesar de ser conocido principalmente como el constructor del muro, por medio de su oración, devela que la mayor necesidad de Jerusalén no eran las murallas físicas, reitero nuevamente, sino una dedicación espiritual a Dios, al Dios del pacto. Un celo por la casa y el nombre de Dios motivaron a Nehemías a hacer lo que posteriormente vamos a ver que Nehemías hizo. Él apuntaba hacia el futuro, al mayor reconstructor que vendría y salvaría a su pueblo de sus pecados y los libraría de la esclavitud espiritual y del exilio de una vez por todas. Este es el punto, mis hermanos. No es simplemente acercarnos a esta historia y mirar cómo Nehemías se esforzó y construyó estos muros. Yo entiendo que a lo largo de nuestra vida de creyentes y tal vez en los diferentes contextos donde hemos estado, se enseña mucho acerca de claves de liderazgo en el libro de Nehemías. Y muchos principios pueden ser aplicados, no estoy en contra de ello. Pero en la noche de hoy, mis hermanos, hay algo mucho mayor a obtener principios de liderazgo. Y es más bien, ¿de qué forma Nehemías reconoce que el mismo Dios del pacto de Abraham es el mismo Dios del pacto que continúa siendo revelado de manera progresiva y cómo ese pacto nos afecta hoy en día en Jesucristo? Ese es el punto del libro de Nehemías. Con esto en mente, vamos a continuar leyendo los versículos y vamos a observar cómo Nehemías reconoce y confiesa solidariamente el pecado de los hijos de Israel. Otro hermano que me ayude con la lectura en el versículo 6b al 7. Confesando, por ahí comenzamos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Sí. Sí, el 7. Estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Bueno, continuando con la oración que Nehemías con la ayuda del Espíritu Santo eleva a Dios, observamos una evidente solidaridad con sus hermanos judíos que se encontraban ¿dónde? En Jerusalén. Noten que dice los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Ese hemos incluye a Nehemías.
Nehemías acepta una parte en la culpa del pueblo. Ahora está siendo juzgado también en esto, en que Nehemías también ha pecado junto con sus coterráneos. También esto puede presentarse como un modelo para nosotros. ¿De qué manera? Nehemías sabía que Dios veía a los judíos, la simiente de Abraham, como una familia, con la responsabilidad colectiva y con un destino colectivo. Y sin dudarlo, él se identificó con ellos en la culpa que se había puesto bajo juicio. Él se incluyó el pecado que hemos cometido. Nuestro Señor Jesucristo se condujo de manera similar. ¿Cómo lo hizo? Él también hizo las filas de los pecadores para ser bautizados ¿por quién? Por Juan, en el bautismo de arrepentimiento. Pero nuestro Señor Jesucristo había cometido pecado. ¿Necesitaba nuestro Señor Jesucristo del bautismo? No. Pero Él también se solidarizó y se compadeció por nosotros. Y Él también hizo las filas junto con los pecadores. También podemos ver algunos relatos en donde con publicanos y pecadores comía y se sentaba a la mesa. Lo mismo, mis hermanos, debemos hacer en la iglesia. Todos tenemos mayor parte en los errores e infidelidad de la iglesia, de lo que sabemos, y por tanto no deberíamos tratar con displicencia esos errores. Mi hermano Fabián, ¿a qué se refiere? Recordando que llegamos de distintos contextos, tenemos la costumbre de decir, mire, es que en esa iglesia hacen esto o aquello que no está bien. Pero pocas veces nos detenemos a examinarnos a nosotros mismos. Pocas veces nos detenemos a pensar que algunos de esos hermanos e incluso algunas de esas iglesias locales de las cuales venimos son iglesias del Señor. Son hermanos nuestros con errores. También como nosotros tenemos nuestros errores. Y comenzamos a señalar aquella iglesia. Se lo digo porque todos hemos caído en eso. Absolutamente todos. Y más bien, ¿por qué no nos solidarizamos y hacemos también parte de ese grupo de culpables y pensamos cómo nos ve el mundo y cómo nos está viendo nuestro Señor Jesucristo? Porque yo también hago parte, tal vez no de esa iglesia local, pero sí de la iglesia universal, donde esos también son mis hermanos. Hablando de iglesias que confiesan a nuestro Señor Jesucristo, que creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que tienen todos los fundamentos de la fe bíblica. Detengámonos un momento e incluyámonos también en cada uno de esos aspectos en los cuales esas iglesias son débiles, porque probablemente nosotros también tengamos debilidades que ellos no tienen. ¿Y contra quién hemos pecado? No contra el hombre, mis hermanos, contra Dios. Y Él debe ser nuestro estándar. Nehemías lo entendía. Y Nehemías sabía que él hacía parte de la familia. Y por eso se incluye y dice, hemos pecado. Y la muestra de que hemos pecado es que Nehemías está fuera de la tierra prometida. Está ejerciendo labores con un rey pagano. Y sus antepasados pecaron contra Dios y por eso él está en el exilio. Y por eso él está con la mentalidad puesta en retornar a la tierra prometida, porque también pecó. Lo que pasa, mis hermanos, es que muchas veces nos creemos superiores y nos comparamos entre nosotros mismos y no con Cristo. Muchas veces lo que hacemos es decir, mira, pero es que yo soy mejor que el hermano, porque yo hago esto o aquello. Creo que esta semana hemos estado hablando mucho acerca de esos dones que Dios nos otorga. Hemos estado hablando de esa diversidad que debe existir en medio de la unidad. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Inclúyete también, porque el hermano que está pecando hace parte del cuerpo y tú eres un miembro igual a él.
que tal vez estás pecando de otra forma, que tal vez eres débil de otra forma. Eso nos confronta, mis hermanos, y nos ayuda a entender que no hay jactancia en esto, porque nuestro mayor estándar es Cristo, el que nunca pecó, pero aún así necesitó de Dios en oración. Y Nehemías reconoce esto. Por último, vamos a ver cómo la oración de Nehemías reconoce la fidelidad de Dios ante la promesa de restauración de su pueblo. Un hermano que me ayude del versículo 8 al versículo 11. Hermano Moisés. Del 8 al 11. Del 8 al 11, sí. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hay una promesa expresada en el versículo 8 y el versículo 9. Esta promesa es casi textual y es tomada de Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 5. Voy a leerlo para ustedes. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra de tus padres, que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Qué hermosa promesa para el pueblo de Israel en este punto de la historia, y se estaba cumpliendo, mis hermanos. Y Nehemías lo reconocía. Dios sabía que a pesar de sus bondades, Israel se rebelaría contra él en algún momento. En consecuencia, sufrirían las maldiciones de la ley. Sin embargo, él ya había planeado tiempo atrás que restauraría al pueblo exiliado, y es lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver apenas en el libro de Nehemías. Incluso hizo algo más. Planeó restaurarlos al arrepentimiento y al amor supremo por él. Vimos un intento de eso, los que han leído Esdras vieron un intento de volver a la ley, de volver a las ordenanzas, de volver a los estatutos y de cumplirlos. Debemos saber que Dios no está tratando de pillarnos en nuestros pecados. Aunque Dios sepa todo, mis hermanos, y ha planeado todos, Él no está con una lupa viendo, ay, vamos a ver si lo descubren este pecado, y si el hermano peca, ¿y ahora qué hago? Dice Dios. No, mis hermanos. Él no está intentando descubrir la forma de solucionar cada vez que pecamos nuestra vida, no. Él actúa soberanamente conforme a sus decretos. Él actúa soberanamente conforme a su divina providencia. Él actúa soberanamente a lo que ya Él estableció desde antes de la fundación del mundo. A Dios no se le escapa nada.
E incluso este exilio estaba dentro de los planes de nuestro Señor. Podemos observar entonces cómo Nehemías resalta, en la oración de Nehemías se resalta su constancia, entendiendo que este Dios soberano cumple sus promesas porque es fiel a sí mismo. Y él de manera constante le pide a Dios que lo haga. Él de manera constante le pide a Dios que le dé éxito en ese deseo que tiene de restaurar las murallas en algún momento. Pero ¿por qué lo dices, mi hermano? Algunos han puesto a pensar cuántos días tuvo que orar Nehemías. Simplemente se nos muestra la oración del versículo 5 al versículo 11. Pero ¿habrá sido la única oración que hizo Nehemías? ¿Cuánto tiempo pasó desde que Nehemías le pidió a Dios poder ir y restaurar los muros hasta que el rey Artajerjes le diera el permiso o la autorización para ir? No fue en el mismo mes. Por la fecha que se registran en el capítulo 1, versículo 1, aprendemos que las malas noticias en Jerusalén llegaron cuando en el mes de Quisleu. Pero vemos en el capítulo 2, versículo 1, que su oración fue contestada en el mes de Nisán. De Quisleu, es decir, entre noviembre y diciembre, hasta Nisán, que es marzo y abril, son alrededor de 100 días. Pasaron más de 3 meses antes que la oración de Nehemías fuera contestada. Es decir, Nehemías oró casi 100 días también, suplicó, hizo duelo ante el Señor para hacer una labor que solamente duró 52 días. ¿A qué nos invita esto, mis hermanos? La historia nos recuerda que aun cuando el pueblo de Dios hace la oración correcta acerca de los intereses que Dios ha puesto en sus corazones, todavía los puede hacer esperar. Tú y yo podemos estar orando por cosas legítimamente buenas. Tú y yo podemos estar orando incluso por cosas que están dentro de la voluntad revelada de Dios. ¿O quién no ha orado por un familiar que no ha conocido al Señor? ¿Es malo orar por eso? No, es loable, es digno. Pero de allí a que el Señor responda al finalizar tu oración, mi hermano, muchas veces pasa demasiado tiempo. ¿Y es Dios perverso por eso? No. Dios nos enseña a esperar. Dios nos enseña y prueba nuestra fe. Él quiere que nosotros dependamos de Él en oración. Aunque lo que tú y yo estemos pidiendo sea justo, sea bueno, sea digno, sea edificante. No es cuando tú y yo querramos, hermano. Es cuando Dios determine que así será, aunque tu oración y la mía sean buenas. ¿Saben que esa desesperación que muchas veces tenemos cuando queremos que una oración sea contestada de forma inmediata hace parte de nuestro orgullo y del pecado de querer ser como Dios? Eso nos pasa. ¿Por qué? El hecho de que nosotros querramos que nuestra oración sea contestada de forma inmediata nos pone en la posición de soberano. Una posición que solamente le pertenece a Dios. Podemos estar orando, aún conforme a la voluntad de Dios, pero si tu oración no ha sido contestada, porque muchas veces no es contestada, a veces es contestada de la forma en que no queremos, pero otras veces simplemente Dios no te contesta de la manera que tú quieres. Si tu oración no es contestada, mi amado hermano, es para que entiendas que tú y yo no somos soberanos, que es Dios quien gobierna y quien ejerce su poder sobre cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para sus planes eternos. Ese es el propósito. El propósito de Dios con nuestras vidas no es que nosotros vivamos cómodamente aquí y ahora, en este presente siglo, no. Ese no es el motivo de Dios.
El motivo de Dios no son la reconstrucción de las murallas en tu vida, la reconstrucción de aquellas cosas materiales que tú tal vez estás pidiendo y estás deseando. No, la oración de Nehemías, como lo dije al principio, iba mucho más allá. Y el propósito de esa oración era que la gloria de Dios fuera manifestada en los hijos de Israel y que los hijos de Israel reverenciaran su nombre. Si tú y yo estamos pasando por alguna aflicción, es con un propósito para que nosotros aprendamos a reverenciar el nombre de Dios, para que aprendamos a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón en este presente siglo. Y obviamente no de manera perfecta, pero sí genuinamente. Dios está tratando con nuestras vidas, mis hermanos, en medio de todo. Quiero terminar con esto para pasar a las preguntas. Nehemías hizo una contribución importante para el avance del cumplimiento del tiempo de Dios, el tiempo en que había de venir Cristo. Ciertas cosas tenían que estar presentes para que Cristo cumpliera toda justicia. El Mesías debía nacer en una comunidad judía que guardaba las leyes, no en una comunidad judía que vivía en Babilonia, sino en una comunidad judía que guardaba las leyes ceremoniales, ya que el Señor aparecería repentinamente en su templo, no en un templo en Babilonia, sino en Jerusalén. Tenía que existir una clara distinción entre los gentiles y judíos para una apropiada e inequívoca identificación del Mesías, ya que la salvación viene de los judíos en la persona de la simiente de Abraham y de David. Para que esto sucediera, tenía que haber una comunidad judía fuerte con los mecanismos necesarios para excluir la influencia gentil. No necesitaban estar en Susa con el rey Artajerjes. Resumiéndolo de una manera simple, tenía que haber un Israel ubicado en Jerusalén para que pudiera venir un Mesías que nacería en la tierra prometida a su tiempo. Cuando hubo el cumplimiento del tiempo, Cristo vino, no antes. Y todo lo que Zorobabel hizo, todo lo que Esdras hizo y todo lo que Nehemías, nosotros vamos a ver qué hizo, apunta hacia ese escenario perfecto para que el Mesías descendiera y naciera en esta tierra y se humillara por ti y por mí, mi amado hermano. La obra de Nehemías en la reconstrucción de las murallas de esta ciudad y su demanda de pureza de adoración fue un componente clave con respecto a la venida de Cristo. Es así. Y es un motivo que nosotros debemos tener claro cada vez que leamos el libro de Nehemías. Y también la invitación es a que podamos leer Esdras. Ahorita dije algo y no está mal. No quiero estigmatizar dichas enseñanzas que generan principios de liderazgo en el libro de Nehemías. Pero cada vez que me acerco a los textos de la Biblia, me acerco con la intención de ver a Cristo en cada libro de la Escritura. ¿Y de qué forma se hace, mis hermanos? No ubicándome en la actitud moral de los personajes, sino más bien preguntándome de qué forma encaja esto que estoy leyendo en la historia de la redención. Y tú y yo estamos en otra parte de esa historia de la redención, pero es la misma promesa. Algún día seremos libertados del poder del pecado, de la presencia del pecado. Y estaremos en gloria, perfeccionados, con Cristo, adorando y alabando. El punto aquí no es Nehemías. El punto no fue Esdras. El punto no fue Zorobabel. ¿Sabían que dentro de todas esas historias ellos reaccionaron de una manera muy extraña en algún punto de esas historias? Por ejemplo, podemos ver más adelante que Nehemías va a regresar donde Artajerjes y después retorna nuevamente y ve que
Todos están haciendo lo que se les da la gana. Y él se enfurece y comienza a golpear a las personas. Podemos ver que Esdras, cuando ve que no actúan rectamente y que los estatutos y toda la ley que se había proclamado no se está cumpliendo, él comienza a observar que hay una mezcla del pueblo judío con el pueblo gentil. Estas personas o estos hombres, varones judíos que se habían casado con mujeres en Babilonia, y él proclama un edicto para que se separen. Pero Dios no había mandado a que se separaran. También podemos ver en Zorobabel que de una manera extraña le surge un celo y comienza a excluir a aquellas personas que sí estaban en Jerusalén, aún en ruinas. Y les dice, no queremos que tú nos ayudes en esto que estoy haciendo, en esta obra de Dios. Ustedes no tienen parte en esto. ¿Cuál es el motivo de decirles esto, mis hermanos? Que nuestros líderes pueden fallar. Que ningún líder es perfecto. Y es por eso que Dios nos invita no a mirar simplemente la actitud del líder en sus rasgos y en su carácter como tal de una manera vacía, sino a poder imitar al líder en lo que el líder imita a Jesucristo. Porque todos somos débiles. Y esa es mi invitación en esta noche, a que a través de esta oración podamos reconocer el panorama general y no nos centremos en el árbol. Aunque podemos sacar lecciones importantes de él, como la constancia en la oración, podemos sacar lecciones importantes de Nehemías, como la solidaridad por su familia, por su pueblo, y que debemos también aplicarlo nosotros a nuestra vida en comunidad como iglesia local. Podemos sacar lecciones importantes de Nehemías en esta oración, como el reconocimiento de la majestad de Dios. Y solamente él tenía ese conocimiento porque había leído las Escrituras, había leído la ley. Y eso nos invita y nos anima a que nosotros podamos leer la ley, a que nosotros podamos leer la palabra de Dios para actuar conforme a ella.